Hoy vamos a hacer un repaso de geometría analítica elemental, en concreto las ecuaciones de la recta en el plano. Bien, la idea principal detrás de la geometría analítica es poner en relación el álgebra y la geometría. Para hacer eso, la idea básica es considerar un sistema de coordenadas. Es decir, en el caso del plano, un punto, que llamaremos origen, y dos rectas perpendiculares, es decir, formando 90 grados, a las cuales llamaremos abscisas, recta de abscisas, la horizontal, y recta de ordenadas, la vertical. En este sistema de coordenadas, para ubicar un punto, usaremos un par de números reales. Ese par de números reales se determinará como sus respectivas distancias al eje de abscisas y al eje de ordenadas. La distancia al eje de ordenadas será la coordenada x, o la abscisa, y la distancia al eje de abscisas será la coordenada y, o la ordenada. Muy bien. Una vez hecho eso, habrá una correspondencia biométrica entre las parejas de números reales y los puntos del plano geométrico. Nos interesan, dentro de los puntos del plano geométrico, aquellos que llamamos, esos subconjuntos que llamamos rectas. No los vamos a definir, los consideramos un concepto intuitivo. Hay muchas definiciones que en realidad no son tal, ya que rectas, planos, espacio, todos son conceptos primitivos. Muy bien. Vayamos a lo que nos interesa. Una recta va a venir definida por una ecuación de primer grado, una expresión de este tipo, donde A, B y C son números reales. Consideremos una recta que sea paralela al eje de abscisas. Una recta tal se caracteriza porque precisamente su distancia a ese eje es constante. Recordemos que la distancia al eje de abscisas era la coordenada y. Y decir que y es constante es escribir una ecuación de este tipo. Y igual a, siendo a, evidentemente, un número real fijo. Bien, esta ecuación correspondería a una recta horizontal. ¿Qué pasaría para una recta vertical? Pero en una recta vertical, la distancia al eje de ordenadas sería constante. Y como hemos visto, la distancia al eje de ordenadas es justamente la abscisa. Es decir, sería la ecuación correspondiente de la forma x igual a b, siendo b un número real fijo. Muy bien, estos son dos casos particulares de esta expresión. Como vemos, si hacemos en esta expresión a minúscula igual a 1, b lo hacemos 0 y c lo hacemos menos b, obtenemos 1 por x más 0 por y menos b igual a 0. Despejando se quedaría x igual a b. Recta vertical.
Si hacemos A igual a 0, B igual a 1 y C igual a menos A, obtenemos 0 por X más 1 por Y menos A igual a 0. Es decir, Y igual a A recta horizontal. En general, las rectas no tienen por qué ser necesariamente verticales o horizontales. Suelen tener una cierta inclinación que no es tan extrema o tan nula. Esa inclinación se llama pendiente. Vamos a definirla. Consideremos una recta cualquiera que no sea perpendicular al eje X. Es decir, que no sea vertical. Como sabemos, por dos puntos cualesquiera solamente podría pasar una recta. Vamos a llamar a estos puntos P y Q. Estos puntos yacen en la recta. Muy bien, las coordenadas de P vamos a llamarlas X1 y Y1, y las coordenadas de Q X2 y Y2. La pendiente de esta recta se definiría como la tangente de este ángulo. Es decir, la tangente del ángulo formado entre la recta y el eje horizontal. Si recordamos la trigonometría elemental, esa tangente se define como el cociente de las longitudes del lado opuesto entre el lado adyacente de este triángulo. Vamos a calcularlas teniendo en cuenta las coordenadas de los puntos P y Q. Muy bien, las coordenadas de Q hemos dicho que son X2 y Y2, y las de P X1 y Y1. Esta longitud es la diferencia entre las coordenadas Y2 e Y1, entre las alturas, por así decirlo. Y esta otra longitud es la diferencia entre las coordenadas X2 e Y1, perdón. Muy bien, pues la tangente, que normalmente se presenta con M, la tangente de este ángulo, es lo que llamamos la pendiente de la recta. Utilizando un punto de la recta y la pendiente, podemos definir una ecuación que se ajustará de esta forma. Vamos a ver. Para hacer eso, recuerdo que la recta no debe ser vertical. Eso es obvio, porque ¿qué ocurriría con una recta vertical? Con una recta vertical, el punto Q, voy a llamarle Q', en este caso, si coordenadas X1' y Y2', se caracterizaría por coincidir la coordenada X2 con la coordenada X1, X1' con X1. Y entonces, este cociente tendría un divisor que sería 0. ¿Vale? Como sabemos, no se puede dividir más. Muy bien, salvando ese caso, cualquier otro caso, si tenemos conocido un punto de la recta, por ejemplo AB, y la pendiente, nos daremos cuenta que cualquier otro punto de la recta, voy a llamarle XY, ¿vale? Cualquier otro punto de la recta cumpliría la siguiente condición: Y menos B partido X menos A igual a N. Eso es cierto, porque la pendiente sería la misma siempre que los dos puntos ya digan sobre la misma recta. Como veis, aquí no he hecho nada más que el cálculo de la tangente
de este ángulo, que viene a ser siempre el mismo, y por tanto el valor de la tangente siempre es el mismo, y por tanto la pendiente siempre es igual. He hecho y menos b, x menos a. ¿De acuerdo? Si despejamos de aquí, nos sale esta expresión, que es la forma que llamamos punto pendiente. Vamos a ver cómo se ajusta la forma punto pendiente a este tipo de expresión. Bueno, es relativamente fácil. Vamos a agrupar. Aquí tenemos y menos b igual a m por x menos a. Multiplicamos m por x y m por a. Pasamos al otro miembro. Menos mx más y menos b más ma igual a 0. Muy bien, aquí como podemos ver, este valor correspondería a este, el 1 correspondería a este, y c sería el resto. Dentro de la forma punto pendiente hay un caso particular que tiene su interés. ¿Qué pasaría si el punto que elegimos de la recta es justamente el que corta el eje de ordenadas? Bien, ese punto se caracterizaría precisamente por tener la forma 0b. Sustituyendo eso, me quedaría y menos b igual a m por x menos 0, que sería y menos b igual a mx igual a mx más b. Esta es la forma que llamamos explícita, o bien pendiente ordenada en el origen. A partir de la forma punto pendiente vamos a deducir otra forma de la ecuación de la recta, en la que los datos a tener en cuenta son las intersecciones con los ejes. Supongamos que una recta corta a los ejes coordenados en los puntos S0, el eje de abscisas, y 0T para el eje de ordenadas. Muy bien, podemos usar, por ejemplo, este punto para escribir la ecuación en forma punto pendiente. Así que aquí tendríamos que poner 0, ya que es la ordenada del punto, y aquí tendríamos que poner S, ya que es la abscisa. La pendiente se obtendría, como hemos comentado, como la diferencia entre T y 0 y dividida entre 0 menos S. Es decir, menos T partido S. Sustituyendo eso en esta expresión y simplificando, se quedaría menos T partido S por X menos S. Multiplicamos, queda así, pasamos al otro lado, y ahora dividimos todo entre T, y nos sale y partido T más X partido S igual a 1. Bueno, si lo ponemos de esta otra manera equivalente, tenemos una ecuación en la que estos valores son justamente los valores de las longitudes sobre ambos ejes que corta la recta, sobre el eje X y sobre el eje Y. Esa ecuación se suele llamar ecuación de coordenadas al origen. Ahora vamos a dar una forma vectorial de la ecuación de la recta. Bien, vamos a necesitar un punto P y un vector U.
teniendo en cuenta el punto y el vector, habrá una única recta que pase por este punto y tenga la dirección que nos da el vector u. Recordemos que los vectores en el plano vienen determinados por pares de puntos. Por ejemplo, si este punto le llamo H y este le llamo N, tendrán respecto del sistema de coordenadas estas coordenadas, n1, n2, h1, h2 respectivamente, y el vector hn, que como vemos tiene origen en h y extremo en n, y podemos decir que es un segmento orientado, tiene por componentes las diferencias entre las del extremo y el origen. En este caso n1 menos h1, n2 menos h2. Muy bien, el vector u vendría dado por sus componentes directamente. Si quisiéramos ubicar un punto cualquiera de la recta, vamos a llamarlo x mayúscula, tendría de coordenadas x, y para llegar a él vectorialmente tendríamos que sumar este vector y este otro, que nos daría a su vez este otro vector. Eso escrito a nivel vectorial resultaría así: OP más lambda veces U, ya vemos que la dirección la da el vector U, por tanto movernos sobre esa dirección equivale a multiplicar U por un escalar, igual a OX. Bien, teniendo en cuenta esta forma de obtener las componentes, aquí sería P menos 0 más lambda por U igual a X menos 0, o X menos origen y P menos origen. En este caso sería AB más lambda U sub 1 U sub 2 igual a X. Esta sería la forma vectorial de la ecuación de la recta. Bien, a partir de esta forma podemos sacar fácilmente, igualando componente a componente, otra que sería así: A más lambda U sub 1 igual a X, e I igual a B más lambda U sub 2. Esta es la forma paramétrica. Y si eliminamos el parámetro, en este caso es muy fácil, despejamos el parámetro en ambas ecuaciones, x menos a igual a lambda por u sub 1 y menos b igual a lambda por u sub 2, x menos a partido u sub 1 igual a lambda y menos b partido u sub 2 igual a lambda, por supuesto suponiendo que ni u sub 1 ni u sub 2 son ambos ceros. Luego igualamos y se nos quedaría como x menos a partido u sub 1 igual a y menos b partido u sub 2, que es la ecuación que llamamos continua o cartesiana.